Una seguidora de esta red social me hace la siguiente pregunta. Erwin, ¿cómo vamos en economía, en educación y en empleo en el gobierno de Gustavo Petro? Y a 3 años del gobierno progresista, y a pesar de la oposición política rival, ¿cuáles han sido las diferencias en economía, educación y empleo? Pregunta Maye. Y yo le respondo con respecto a los dos últimos gobiernos de Duque Santos comparados con el de Gustavo Petro Rego. Maye, a casi 3 años del gobierno progresista de Gustavo Petro, del 2022 al 2025, se pueden observar algunas diferencias claves en economía, en educación y en empleo en comparación con los gobiernos anteriores de Iván Duque y de Juan Manuel Santos. Hago este análisis a petición suya, y cualquiera de ustedes, mis seguidores, cualquiera de los que están viendo estos videos, pueden preguntarme. Si usted desea preguntar en aspectos como los que dice Maye, aspectos importantes en economía, educación y en empleo, Erwin Herrera Villegas, Pensar Prohibido, les va a responder. Uno con argumentos y dos con indicadores. ¿Cómo vamos en economía en el gobierno de Gustavo Petro? Gustavo Petro ha buscado implementar políticas para favorecer la economía nacional y fortalecerla. Y aunque ha enfrentado desafíos debido a la oposición política de la derecha y de la ultraderecha política en Colombia, estos impactos económicos negativos no han logrado desfinanciar totalmente a este gobierno, y él, como gato boca arriba, ha peleado para financiar todos sus proyectos. Durante el gobierno de Duque, la economía colombiana enfrentó desafíos significativos debido a la pandemia. Esto llevó a este gobierno anterior a la implementación de medidas de austeridad, ajustes económicos, pero también, lamentablemente, nos heredó una deuda multimillonaria de pago en el corto plazo. Deuda que este gobierno está pagando cumplidamente gracias al ministro de Hacienda. En educación, aunque no hay información específica sobre las políticas educativas del gobierno de Petro, sí las hemos visto en vivo y en directo, pero comparadas con Duque y Santos, es probable que en estos momentos la política educativa de promover la equidad y el acceso a la educación de calidad, de hecho, se están llevando a cabo y se están mostrando como un gran avance en la educación para nuestros jóvenes en Colombia. En cuanto al empleo, Maye, el gobierno de Petro ha buscado fortalecer el acceso y las oportunidades en empleo, formación para la población, y esto ha logrado un impacto positivo en el mejoramiento de la tasa de desempleo y la calidad de vida de nosotros, todos los colombianos. Durante el gobierno anterior de Iván Duque, se implementaron políticas para fomentar empleo y formación laboral, pero los beneficios obtenidos por algunos sectores han resultado desafortunadamente muy cuestionados. En términos generales, y ahorita te explico con indicadores, pero en términos generales, cada gobierno ha tenido sus propias prioridades, sus propios desafíos en materia económica, educativa y laboral. Pero en este gobierno, en el gobierno del cambio, en el gobierno de la vida, los indicadores, como lo vamos a ver a continuación, han venido incrementándose notoriamente y mejorando. Les voy a precisar algunos de estos indicadores. Las estadísticas son fundamentales. Los indicadores son fundamentales para poder sustentar los argumentos. En economía, educación y empleo en Colombia a 2024, porque los indicadores son a 2024, en economía hemos tenido un crecimiento del Producto Interno Bruto. En el año 2021, la economía colombiana apenas creció un 10.6%, superando expectativas para esa época. Pero en 2024 se preveía y se logró un crecimiento superior gracias a la injerencia del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Relaciones Exteriores y en contravía al Banco de la República. Inflación. La inflación en Colombia alcanzó el 13.12% en 2022.
altísima, afectada obviamente por el precio de alimentos y otros productos básicos, por la desindustrialización de nuestro país. En el gobierno Petro, la inflación ha tenido un decrecimiento que ha llegado al 5.2% a favor, especialmente en este último año. La inflación ha reducido, la inflación nos beneficia a todos que se reduzca, no que se incremente. Aunque no hay datos específicos recientes para el crecimiento económico del país, con los oficios de la vicepresidencia del Gobierno del Cambio en África, las reuniones con los países europeos, las reuniones con la comunidad árabe, el Gobierno del Cambio ha traído cientos de millones de dólares y de euros en inversiones para nuestro país, logrando mejoras en empleo, en tecnología y en desarrollo económico. A grandes rasgos nos ha ido y nos está yendo muy bien en lo económico. De hecho, Colombia ha sido catalogada como la sexta economía mejor del mundo. Ojo, en educación. El gasto público en educación. El gasto público en educación tiene un efecto significativo en el Producto Interno Bruto, según un estudio sobre la relación entre educación y crecimiento económico en Colombia. El gasto en educación. En el inicio del gobierno de Gustavo Petro, en 2023, el gasto de educación básica creció 5.1% y se presupuestó que en 2024 creciera un 2.5% y lo logró. Creció el presupuesto en educación. En 2023, el gasto en educación media superior aumentó 4.5% y se preveía que aumentara al 6.8% en 2024. No se llegó al 6.8%, pero se incrementó. En cuanto al desempleo, la tasa de desempleo en Colombia osciló en torno al 10.2%, mientras que la tasa de informalidad laboral fue de 5.6% a nivel nacional. La tasa de ocupación fue del 59.1% en las zonas urbanas y del 52.3% en las zonas rurales. Ha mejorado. La tasa de desempleo. En 2024, el año pasado, la tasa de desempleo se estancó y subió ligeramente a mediados de año y hubo una leve reducción en los últimos meses de 2024. Pero en febrero de este año, en 2025, la tasa de desempleo para las mujeres fue del 13.4%, para los hombres fue del 8.0%. En diciembre de 2024, la tasa de desempleo fue del 9.1%. La tasa de informalidad laboral. Ahí, lamentablemente todavía sigue reinando la informalidad en Colombia. Algo que la reforma laboral quiere mejorar, es decir, quiere disminuir esa informalidad. En 2023, la tasa de informalidad laboral fue de 56% a nivel nacional y de 43% para las principales áreas urbanas. La tasa de informalidad laboral es mayor en hombres, 58%, que en mujeres con el 53%. Pero al final, ¿cuál es la tasa de ocupación? En el año inmediatamente anterior, la tasa de ocupación en las áreas urbanas fue del 59.1%. En las zonas rurales fue del 52.3%. Afortunadamente, el incremento salarial en los últimos 3 años, que ha llegado al 36%, ha tenido un incremento progresivo y notorio, y este salario mínimo legal vigente ha logrado dinamizar la economía familiar y el acceso a una más variada canasta familiar y a una mayor demanda de servicios. En términos generales y para terminar, los indicadores señalan un crecimiento a favor para los colombianos, para el gobierno progresista de Gustavo Petro, y a pesar de los desafíos y retos de la negación de la financiación impuesta por la oposición política en el Senado de la República, y las enormes deudas a corto plazo que dejó el gobierno anterior, hemos venido en franca mejoría. Gracias, Gustavo Petro.